en la línea el secretario de Gobierno, el secretario de Gobierno, Jesús Reina. Lo recuerda, por supuesto, él fue gobernador interino mientras Fausto Vallejo pues atendía algunos de los problemas de salud, de los que afortunadamente parece se va recuperando. Secretario, ¿cómo está? Buenos días. Muy buen día, con el gusto de saludarle, muy bien. Gracias, igualmente, secretario. Le quiero preguntar algo porque no había tenido yo oportunidad de platicar con usted desde que regresó a la Secretaría de Gobierno en Michoacán. En un marco como este, en una situación tan complicada, en donde incluso pudiera ir la integridad física o la vida de por medio, ¿por qué regresar a la función pública? ¿Por qué regresar a este gobierno, secretario? Bueno, precisamente porque hace falta que todos aportemos algo, porque creo que todos tenemos la obligación de hacerlo. Y yo soy una persona del gobierno, toda mi vida he trabajado en la función pública. En la persona de institución me considero institucional y me siento con la obligación de hacerlo y de aportar toda vez que el gobernador del estado así lo ha pedido. Es que tenemos algo que aportar y pues estamos respondiendo a este llamado. Vamos a checar solamente la llamada porque sí es muy importante que se escuche con claridad lo que nos dice el secretario. Cuestión de 3 segundos, el secretario Jesús Reina nos dice, pues es institucional la decisión. Es difícil porque, digamos, bueno, él ya la había librado, entre comillas, en el sentido de no estar en riesgo, de no estar bajo esa presión, bajo ese estrés y esa situación que debe ser muy complicada, ¿no? Muy complicada todo el tiempo la situación que se ve en Michoacán, y lo que nos dice el secretario es, bueno, pues yo regreso porque tengo un compromiso con la sociedad, desde luego, y con el ahora gobernador Fausto Vallejo. Secretario, lo recuperamos. Ayer el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo, a propósito de cuando usted estuvo al frente del gobierno de Michoacán en ausencia de Fausto Vallejo, que debido a esto, a la ausencia de Fausto Vallejo y a sus problemas de salud, pues los caballeros templarios habían aprovechado para tener más presencia en el estado, secretario. Bueno, no conozco la declaración, desde luego en qué contexto se dio. Yo lo que quiero decir es que en el caso de la estrategia de combate a grupos organizados de delincuencia, fundamentalmente esa se hace pues con la orientación y con la participación del gobierno federal. Las fuerzas estatales en todos los estados son menores a la fuerza del gobierno federal, y es el gobierno federal, el gobierno federal con los cuerpos principales del ejército de la Policía Federal que van a él la estrategia. Vamos a escuchar si le... no tenemos el audio. Bueno, vamos a recuperarlo. Déjeme cambiar de tema entonces, secretario. Le llamábamos ayer para preguntarle sobre el tema de los policías estatales. Sabemos que hay algunos de los policías en Michoacán que no pasaron las pruebas de confianza, algunos de ellos van a ser despedidos y otros reubicados. ¿Cuáles son las cifras, secretario? No tengo en este momento la cifra de los policías municipales, es una... Policías estatales. De los policías estatales, perdón. Está, desde luego, haciéndose la revisión de cada uno de ellos. En algunos casos efectivamente serán liquidados, en otros casos serán reubicados a tareas que no tengan que ver con trabajo de policíaco, pero poco a poco se ha ido conformando un cuerpo diferente, separando, seleccionando, agrupando a todos aquellos que son policías acreditables y que también aquellos que van pasando los exámenes de control de confianza, va a ir creando un cuerpo confiable por una parte y tener el resto de los policías en un cuerpo diferente. ¿Cuántos han sido despedidos hasta el momento? La verdad no lo sé, no lo tengo el dato en este momento, y yo, como lo acaban de mencionar, acabo de reincorporarme en esta tarea, no tengo la información exacta. Bueno, oiga, secretario, otro tema que se dio a conocer a través de nuestro periódico Milenio es el tema de los sobornos a funcionarios de alto nivel, medio nivel, de todos los niveles. ¿Usted tenía información respecto a ello? ¿Conoce esta situación que se vivió en Michoacán, ahora como secretario de Gobierno, pero durante sus meses como gobernador del estado y funcionario anteriormente? No, desde luego que no. Si yo tuviera conocimiento de esto de manera precisa y concreta, tenemos la obligación de actuar de inmediato, ejerciendo toda pues la fuerza de la ley, dijéramos, y son sanciones administrativas o penales, proceder de inmediato. En todo lo caso que fuera de mi conocimiento, así lo hubiéramos hecho.
¿Usted no tiene conocimiento que algún funcionario en Michoacán reciba o sospechas de que reciba algún pago por parte del crimen organizado? No tengo conocimiento exacto y puntual de que un funcionario con nombre preciso esté recibiendo soborno, no lo conozco. ¿No siente a veces, secretario, que trabaja muy cerca del enemigo o incluso pudiera ser hasta con el enemigo en casa? Sí, desde luego, muchas veces uno no sabe ni con quién platica, en realidad muchas veces existe esa posibilidad y por eso tenemos que hacer las cosas con el mayor cuidado posible. Bueno, déjeme regresar a la entrevista que dio ayer el secretario de Gobernación al columnista de Milenio, Joaquín López Dóriga, en donde también mencionaba en días pasados sobre pues la posibilidad o la disposición del gobierno federal de dar seguridad a los alcaldes que así lo solicitaran. Le pregunto primero, secretario, ¿alguno de los alcaldes en Michoacán le ha solicitado directamente apoyo de resguardo al gobierno estatal? Sí, ha habido, no recuerdo si 2 o 3 exactamente, pero sí, quienes lo han solicitado lo han tenido y lo tienen el apoyo de las fuerzas estatales en cuanto a seguridad personal. ¿Recuerda quiénes fueron? No tengo en ese momento recuerdo, creo que es el caso de La Piedad, el caso de Vanuatu, no recuerdo cuál presidente más, pero fundamentalmente ellos 2. El hecho de que los alcaldes o presidentes municipales volteen sus ojos hacia la federación, ¿quiere decir que han perdido la confianza en el gobierno estatal? Bueno, no necesariamente, porque precisamente la petición la hacen al gobierno estatal y en algunos casos hay policía ministerial que es la que está haciendo la protección de ellos. Bueno, oiga, secretario, dábamos a conocer también, lo que pasa es que no habíamos tenido oportunidad de hablar con usted, así que voy a tocar otro de los temas que se ha dado a conocer a través de Milenio, el periódico de Juan Pablo Becerra Costa, Alejandro Madrigal y algunos otros compañeros, sobre la posibilidad de que algunas organizaciones que aparentan ser organizaciones sociales, como el caso de la organización que encabeza el arquitecto Tito Emilio Fernández Torres, pues pudieran ser más bien brazo político o de presión de los grupos del crimen organizado. ¿Quién es este señor? ¿Quién es Tito Emilio Fernández Torres, secretario? ¿Cómo lo tiene fichado o identificado el gobierno de Michoacán? Bueno, he estado participando recientemente en acciones precisamente de carácter social, ha estado incluso en la Ciudad de México con alguna rueda de prensa, ha estado aquí en la Ciudad de Morelia haciendo lo mismo, y yo no podría calificarlo de esa manera, no tengo la forma de hacerlo, efectivamente existen los comentarios, pero no tengo yo datos que me permitan decirlo de esa manera tal cual ustedes están diciendo. ¿Hay alguna novedad respecto a la situación de los agentes federales desaparecidos? Que sabemos, bueno, hay información por parte del gobierno de Guanajuato, pero ¿hay alguna información en Michoacán? No, en ese momento todavía no. ¿Algún dato adicional sobre la muerte de Ignacio López Mendoza, el presidente municipal de Santa Ana Maya? No, como ustedes saben, la investigación formal corre a cargo del Estado de Guanajuato precisamente y la Procuraduría de Justicia del Estado de Michoacán está aportando todo lo que se le está pidiendo y apoyando a la Procuraduría de Guanajuato en la investigación. En este momento, según da a conocer Alejandro Madrigal en nuestro periódico Milenio, los caballeros templarios tienen controlados, al menos cobran cuota, y lo dicen así empresarios y campesinos, a 73 municipios, el 65% del estado, y ante esto, pues uno se vuelve a preguntar, secretario, ¿quién manda en Michoacán? Bueno, son dos cosas diferentes, ¿no? Que existe el delito de extorsión, no tenemos ninguna duda, lo hemos dicho, yo lo he reiterado una y otra vez, que es el delito en el que el gobierno del Estado tiene el compromiso de hacer un combate muy frontal para acabar con él, y lo estamos realizando para acabar con la extorsión, con el conocido cobro del piso. Yo no tengo manera de asegurar, como cualquier otra persona que tiene la manera de opinar y de hablar con mucha libertad, y yo tengo necesidad de hablar con datos consistentes y precisos por la responsabilidad que tengo, pero sí, efectivamente es un delito extendido, no sé si al 75% de los municipios o menos o más, pero es un delito que nos afecta mucho y que estamos combatiéndolo frontalmente. Y además dicen que no denuncian porque tienen miedo a la represalia de los gobiernos estatales y federal, del gobierno estatal y federal. ¿Qué decirles, secretario?
Bueno, que están totalmente equivocados. El gobierno del Estado no tiene por qué tener represalias contra nadie que denuncie. Por el contrario, a quien denuncie será atendido directamente por la Secretaría de Seguridad Pública o por la Procuraduría, de una manera directa, personal, dijéramos, por los titulares, para precisamente acabar con ese fenómeno que tanto afecta pues a la entidad y a su desarrollo, porque mientras estemos en esa situación, pues se nos complica el desarrollo del Estado, porque no hay inversiones que puedan querer invertir cuando saben que vienen a una situación de un cobro de extorsión. Les hace un llamado a que se acerquen con el gobierno estatal. Desde luego, que tengan la seguridad y que tengan la confianza. En días pasados, cuando yo según la información que yo tengo, ha habido casos exitosos. Este fenómeno nosotros hemos asumido como un compromiso de combatirlo desde hace, no sé, 3 o 4 meses, que hemos tomado la decisión de que es una prioridad para el gobierno del Estado. Secretario, le agradezco mucho, en verdad, que nos tome la comunicación en una situación tan difícil, y se lo digo porque pues hemos buscado a muchos gobernadores, secretarios de gobierno, de seguridad pública de otros estados de la República, por ejemplo Tamaulipas, y bueno, es imposible hablar con ellos, así que de antemano es importante que nos permitan seguir manteniendo esta fluidez en la comunicación con ustedes, que son quienes dan tranquilidad en gran medida a la ciudadanía. Secretario, gracias. Muchas gracias, muy amable. Gracias.